En el palacio sur de Babilonia, cuyas ruinas excavadas emergen del polvo iraquí a 90 kilómetros al sur de Bagdad, los arqueólogos alemanes que trabajaron bajo la dirección de Robert Koldewey entre 1898 y 1917 desenterraron una estructura de proporciones extraordinarias. El complejo palaciego se extendía sobre más de 3 hectáreas. Sus muros de ladrillo cocido decorados con relieves esmaltados de leones, toros y dragones en tonos de azul cobalto intenso, amarillo brillante y blanco puro, colores que aún resplandecen en los fragmentos preservados en el Museo de Pérgamo de Berlín. La Sala del Trono, espacio rectangular de 52 metros de longitud por 17 de anchura, conservaba en sus muros restos de la decoración más elaborada del palacio, paneles de ladrillo vidriado que representaban procesiones de animales míticos y motivos florales estilizados. Fue en algún lugar de este vasto complejo, durante el reinado de Nabucodonosor II, quien gobernó Babilonia desde el 605 hasta el 562 antes de la Era Común, donde, según el relato bíblico preservado en el libro de Daniel, el emperador de Mesopotamia experimentó un sueño que lo perturbó hasta la angustia. La narrativa describe cómo el monarca despertó con la certeza de que había soñado algo de profunda significancia, pero la memoria del sueño se había disuelto como niebla matinal, dejando solo inquietud residual. Esta experiencia, común en la psicología humana, donde sueños intensos se desvanecen al despertar, dejando únicamente impresiones emocionales, desencadenó una crisis en la corte babilónica que revelaría tanto la estructura del poder imperial como un marco interpretativo de la historia que influiría en el pensamiento occidental durante más de 2 milenios. La Babilonia de Nabucodonosor II constituía el centro de un imperio que había emergido de las cenizas del dominio asirio. Asiria, cuya capital Nínive cayó en el 612 antes de la Era Común ante la coalición de babilonios y medos, había dominado el antiguo cercano Oriente durante más de 2 siglos mediante campañas militares de brutalidad sistemática, documentadas en relieves palaciegos, que representaban empalamientos masivos, decapitaciones y deportaciones de poblaciones conquistadas. La biblioteca de Asurbanipal en Nínive, descubierta por Austen Henry Layard en 1849, contenía más de 30.000 tablillas cuneiformes que preservaban textos administrativos, correspondencia real, tratados diplomáticos, conjuros mágicos, textos médicos y obras literarias, incluida la versión estándar de la epopeya de Gilgamesh. Entre estos documentos, los anales reales asirios registraban conquistas que alcanzaban desde Egipto hasta los montes Zagros, desde Anatolia hasta el Golfo Pérsico. El colapso de este imperio liberó pueblos sometidos y permitió la reorganización geopolítica bajo nuevos poderes. Babilonia, ciudad cuya historia se remontaba al tercer milenio, antes de la Era Común, experimentó renacimiento espectacular bajo la dinastía caldea que Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, fundó tras declarar independencia de Asiria en el 626 antes de la Era Común. Nabucodonosor heredó un reino en expansión y lo transformó en imperio que controlaba Mesopotamia, Siria, Fenicia, Palestina y partes de Arabia. Las campañas militares que consolidaron este dominio están documentadas tanto en crónicas babilónicas, textos cuneiformes en tablillas de arcilla que registraban eventos anuales según fórmulas estandarizadas, como en fuentes externas, incluidos textos bíblicos hebreos y referencias en historiadores griegos posteriores. La Crónica de Nabucodonosor, tablilla cuneiforme catalogada como BM 21946 en el Museo Británico, registra con precisión burocrática las campañas del rey durante sus primeros 11 años de reinado, documentando su victoria sobre Egipto en la batalla de Carquemis en el 605 antes de la Era Común, episodio que estableció la supremacía babilónica sobre el Levante. El texto menciona específicamente la campaña contra Judá y la captura de Jerusalén en el 597 antes de la Era Común,
correlacionando exactamente con el relato del segundo libro de Reyes, que narra cómo Nabucodonosor deportó al rey Joaquín de Judá, junto con la nobleza y artesanos de Jerusalén. Entre los deportados, según el libro de Daniel, se encontraban jóvenes de linaje real y de la nobleza, sin defecto físico, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento y entendimiento, capaces de servir en el palacio real. Estos jóvenes serían entrenados durante 3 años en la lengua y literatura de los caldeos. El término caldeos, en textos bíblicos y clásicos, designaba tanto un grupo étnico específico de origen tribal del sur de Mesopotamia como, en sentido más amplio, la élite intelectual babilónica especializada en disciplinas asociadas con astronomía, astrología, adivinación y magia ritual. Esta clase sacerdotal científica había desarrollado conocimientos astronómicos de precisión notable, documentados en miles de tablillas cuneiformes que registran observaciones de fenómenos celestes, extendiéndose por siglos. Los diarios astronómicos babilónicos, textos que registraban sistemáticamente posiciones planetarias, eclipses lunares y solares, y otros eventos celestes, comenzaron en el período neobabilónico y continuaron hasta el período seleucida, proporcionando datos que astrónomos modernos han empleado para verificar cronologías antiguas y estudiar cambios en la rotación terrestre. La capacidad de predecir eclipses con considerable exactitud, lograda mediante análisis de patrones cíclicos identificados en registros de observaciones acumuladas, confería a los astrólogos babilónicos prestigio político significativo, ya que fenómenos celestes se interpretaban como presagios divinos con implicaciones para el destino de reyes y reinos. La adivinación constituía práctica central en la cultura mesopotámica, donde la voluntad divina se consideraba cognoscible mediante interpretación de signos naturales y sobrenaturales. Los textos mesopotámicos distinguían múltiples métodos adivinatorios: hepatoscopia, examen de hígados de animales sacrificados, cuyas características anatómicas se correlacionaban con predicciones específicas según manuales extensos que catalogaban miles de variaciones y sus significados. Lecanomancia. Observación de patrones formados por aceite vertido en agua. Observación de humo de incienso. Interpretación de comportamiento animal. Análisis de nacimientos anormales, tanto humanos como animales. Ioneirocricia. Interpretación de sueños. Los manuales de interpretación de sueños mesopotámicos, colecciones como la serie cuneiforme Zikuk, que significa sueños, catalogaban imágenes oníricas y sus significados mediante fórmulas condicionales. Si un hombre sueña que vuela, perderá lo que posee. Si sueña que come carne de caballo, tendrá poder. Si sueña que sus dientes caen, un miembro de familia morirá. Estos textos reflejan la convicción de que los dioses comunicaban mensajes cifrados mediante sueños, especialmente a gobernantes cuyas decisiones afectaban destinos colectivos, y que especialistas entrenados podían decodificar estos mensajes aplicando conocimiento tradicional acumulado. Cuando Nabucodonosor convocó a los magos, encantadores, hechiceros y caldeos para que le revelaran su sueño olvidado, estaba siguiendo protocolo estándar de la corte mesopotámica ante experiencias oníricas perturbadoras. La exigencia inusual del rey, según el relato de Daniel, fue que los adivinos no solo interpretaran el sueño, sino que primero le dijeran el contenido del sueño mismo sin que él lo revelara, verificando así que poseían genuino acceso a conocimiento sobrenatural. Los sabios babilónicos protestaron que ningún rey había demandado tal cosa, que la petición era imposible, que ningún humano podía revelar lo que el rey pedía, salvo los dioses cuya morada no está con seres mortales. Esta respuesta enfureció a Nabucodonosor, quien ordenó ejecutar a todos los sabios de Babilonia, decreto que amenazaba también a Daniel y sus compañeros hebreos.
La narrativa prosigue describiendo cómo Daniel solicitó tiempo al rey, oró junto con sus compañeros y recibió el sueño y su interpretación mediante visión nocturna revelada por el Dios de Israel. La estructura narrativa establece contraste directo entre la sabiduría babilónica, basada en técnicas adivinatorias tradicionales, y la revelación profética yavista, que afirma acceder directamente a conocimiento divino sin mediación de procedimientos técnicos. El sueño, según Daniel lo reconstruye ante el rey, presentaba una estatua de apariencia aterradora y esplendor extraordinario. La cabeza de esta imagen era de oro puro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies parcialmente de hierro y parcialmente de arcilla cocida. El soñante observaba hasta que una piedra fue cortada sin intervención de manos humanas, piedra que golpeó los pies de hierro y arcilla de la estatua destruyéndolos. Entonces el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro fueron simultáneamente fragmentados y se volvieron como tamo de eras de verano que el viento dispersa sin dejar rastro. La piedra que había golpeado la estatua se convirtió en gran montaña que llenó toda la tierra. La secuencia de metales descendiendo en valor desde oro hasta hierro, mezclado con arcilla, estructuraba una visión de deterioro progresivo, imagen que resonaría a través de la historia del pensamiento occidental en múltiples contextos filosóficos y teológicos. El concepto de edades sucesivas de degeneración aparece en tradiciones diversas, notablemente en los trabajos y días de Hesíodo, poeta griego del siglo VIII antes de la Era Común, quien describió 5 edades sucesivas de la humanidad: oro, plata, bronce, heroica y hierro, cada una inferior a la precedente. La relación entre estas tradiciones permanece debatida, con algunos estudiosos proponiendo influencia mesopotámica sobre Grecia mediante contactos comerciales y culturales, mientras otros argumentan desarrollo independiente de un motivo arquetípico de declive desde Edad Dorada primordial. La interpretación que Daniel ofrece a Nabucodonosor identifica explícitamente la cabeza de oro con el propio Nabucodonosor, a quien el Dios del cielo ha dado reino, poder, fuerza y gloria, entregándole dominio sobre toda la humanidad habitada, animales del campo y aves del cielo. Esta caracterización hiperbólica de poder imperial universal refleja perspectiva desde la periferia del imperio, donde Babilonia aparecía como fuerza irresistible cuyo alcance abarcaba el mundo conocido. Desde la perspectiva babilónica documentada en inscripciones reales, Nabucodonosor se presentaba como rey de las 4 regiones, gobernante universal establecido por Marduk, dios supremo del panteón babilónico, para restaurar templos, reconstruir ciudades y traer prosperidad. Las inscripciones de Nabucodonosor, preservadas en cilindros de arcilla, ladrillos inscritos y estelas de piedra, enfatizan proyectos de construcción monumentales, mediante los cuales el rey cumplía obligaciones religiosas fundamentales del monarca mesopotámico. Mantener culto divino apropiado construyendo y renovando templos, y proteger el orden cósmico asegurando que los dioses recibieran ofrendas adecuadas. El texto conocido como Inscripción de la India House, cilindro de arcilla descubierto en Babilonia, cataloga las construcciones de Nabucodonosor, incluidos templos en Babilonia, Borsipa, Sipar y otras ciudades, murallas defensivas, canales de irrigación y estructuras palaciegas. El proyecto constructivo más famoso, atribuido a Nabucodonosor, los jardines colgantes de Babilonia, listados como una de las 7 maravillas del mundo antiguo por autores griegos, presenta paradoja arqueológica, ya que ninguna inscripción babilónica contemporánea menciona estos jardines y las excavaciones de Coldaway no identificaron restos convincentes de la estructura descrita en fuentes clásicas. Escritores griegos y romanos, especialmente Estrabón, Diodoro Sículo y Flavio Josefo, citando a historiadores helenísticos anteriores,
describieron terrazas escalonadas, plantadas con árboles grandes y vegetación exuberante, irrigadas mediante sistema mecánico que elevaba agua desde el río Éufrates. Algunos investigadores han propuesto que los jardines fueron confundidos por autores griegos con construcciones asirias en Nínive, específicamente jardines construidos por el rey asirio Sennacherib, documentados en inscripciones cuneiformes que describen sistemas de irrigación elaborados con canales y acueductos que traían agua de montañas distantes. Otros arqueólogos mantienen que los jardines existieron en Babilonia, pero fueron destruidos completamente en períodos posteriores o permanecen sin excavar bajo estratos más recientes. La ausencia de mención en textos babilónicos se ha explicado argumentando que desde perspectiva mesopotámica, templos y fortificaciones tenían prioridad en inscripciones reales sobre jardines ornamentales, por impresionantes que fueran. La Babilonia que Nabucodonosor reconstruyó cubría aproximadamente 900 hectáreas dentro de un sistema defensivo doble de murallas masivas. Las murallas exteriores, según Heródoto, quien visitó Babilonia en el siglo V antes de la Era Común, tenían un perímetro de 85 kilómetros, aunque esta cifra probablemente incluía muros extendidos que protegían áreas suburbanas y agrícolas. Las murallas principales, excavadas arqueológicamente, muestran construcción de ladrillo cocido con torres defensivas a intervalos regulares, puertas monumentales controlando acceso a la ciudad y fosos inundados agregando obstáculo adicional a atacantes. La puerta de Ishtar, entrada ceremonial norte de la ciudad reconstruida en el Museo de Pérgamo, con ladrillos originales y réplicas, alcanzaba altura de 12 metros, sus superficies cubiertas con relieves de toros y dragones moldeados en ladrillo y esmaltados en colores brillantes. Esta puerta daba acceso a la vía procesional, calle pavimentada de 20 metros de anchura que atravesaba la ciudad desde la puerta de Ishtar hasta el recinto sagrado de Esagila, templo de Marduk. Durante el Festival de Año Nuevo Babilónico, celebración religiosa anual más importante del calendario mesopotámico, estatuas de dioses de todo el reino eran transportadas por esta vía en procesión hasta Eságila, donde rituales de renovación cósmica reafirmaban el orden divino y la legitimidad del rey. El Zigurat de Babilonia, estructura escalonada conocida en acadio como Etemenanki, que significa casa del fundamento del cielo y la tierra, se alzaba en el recinto sagrado adyacente a Esagila. Las excavaciones revelaron el plan de base cuadrada de aproximadamente 90 metros por lado, aunque la superestructura de ladrillo de adobe había sido completamente erosionada, dejando solo cimientos. Textos cuneiformes describen el zigurat como estructura de 7 niveles, alcanzando altura de 90 metros, coronada por templo donde se creía que el dios Marduk residía. La identificación de Etemenanki con la Torre de Babel bíblica, narrativa del Génesis que explica la diversidad de lenguas humanas como consecuencia de construcción humana orgullosa, frustrada por intervención divina, permanece debatida. La etimología de Babel en el relato bíblico deriva del verbo hebreo balal, confundir, pero lingüísticamente el nombre Babilonia deriva del acadio Bab-ili, puerta de Dios. Esta divergencia etimológica sugiere reinterpretación polémicas del nombre mediante juego de palabras hebreo que transforma puerta de Dios en confusión. La memoria de zigurats mesopotámicos, estructuras que pudieron haber impresionado profundamente a exiliados judaítas del siglo VI, antes de la era común que provenían de Jerusalén, donde el templo de Salomón era edificio de escala considerablemente menor, proporcionaría trasfondo material para narrativa que expresaba crítica teológica de ambición humana autosuficiente. Los deportados judaítas en Babilonia, durante el siglo VI antes de la era común, vivieron experiencia de exilio documentada tanto en textos bíblicos como en tablillas cuneiformes administrativas babilónicas. Las tablillas de la casa de Yahukinu, archivo descubierto en Babilonia conteniendo registros de raciones distribuidas a trabajadores y artesanos,
mencionan explícitamente a Yahuquinu, rey de Yahud, identificable con el rey Joaquín de Judá, deportado en el 597 antes de la era común, así como a sus 5 hijos y otros individuos judaítas. Estos textos documentan que al menos algunos exiliados recibían raciones del palacio real, sugiriendo que servían en capacidades especializadas dentro de la administración imperial. El libro de Daniel sitúa a su protagonista precisamente en este contexto, como miembro de la nobleza judaíta deportada, que mediante educación en lengua y literatura babilónicas es integrado en el servicio palaciego. La historicidad de Daniel como individuo específico y la datación de las narrativas del libro que lleva su nombre permanecen intensamente debatidas, con estudiosos críticos generalmente argumentando que el libro alcanzó forma final durante el siglo II, antes de la era común, bajo persecución seleucida, empleando escenario del exilio babilónico como marco para mensajes dirigidos a judíos enfrentando opresión helenística. Defensores de datación temprana señalan conocimiento preciso de detalles babilónicos y persas, arameo del siglo VI antes de la era común en secciones arameas del libro, y estructura literaria que sugiere composición durante o cerca del período exílico. Independientemente de debates sobre datación y autoría, el sueño de la estatua de metales sucesivos y su interpretación profética establecieron marco conceptual influyente para entender la historia como sucesión de imperios divinamente ordenada, progresando hacia culminación escatológica. La interpretación de Daniel identifica la cabeza de oro con Nabucodonosor y Babilonia. Luego predice que surgirá otro reino inferior, seguido por tercer reino de bronce que dominará toda la tierra, y cuarto reino fuerte como hierro que romperá y aplastará todo. La identificación específica de estos reinos ha generado debate interpretativo a través de 2 milenios. La interpretación tradicional más común identifica los 4 reinos como Babilonia, Media, Persia y Grecia, y secuencia que correspondería a eventos históricos del siglo VI al II, antes de la era común desde perspectiva del antiguo cercano Oriente. Alternativamente, algunos intérpretes omiten Media como reino separado, y identifican los 4 como Babilonia, Persia, Grecia y Roma, esquema que prolongaría el marco profético hasta el período romano, cuando el texto alcanzaría audiencia cristiana primitiva. Intérpretes patrísticos y medievales elaboraron este esquema de 4 reinos identificando claramente el cuarto reino con Roma. Interpretación que influenció profundamente comprensión cristiana de la historia como progresión hacia establecimiento del reino de Dios. El reino medo, situado entre Babilonia y Persia en algunas interpretaciones, presenta ambigüedades históricas. Los medos, pueblo iranio que habitaba la meseta iraní occidental, formaron alianza con Babilonia, que destruyó a Siria en el período 614 a 610 antes de la era común. El reino medo alcanzó extensión significativa bajo Ciaxares, controlando Irán occidental, partes de Anatolia oriental y regiones hacia el norte, pero este reino fue conquistado y absorbido por Ciro II de Persia en el 550 antes de la era común, aproximadamente década y media después de la muerte de Nabucodonosor. La rapidez de esta transición y el hecho de que el imperio persa integró estructuras administrativas medas, llevando a algunos autores griegos a referirse al imperio persa como Medo o Medo-Persa, ha complicado la distinción histórica entre Media y Persia como entidades separadas. El libro de Daniel emplea el término Medo-Persa en algunos pasajes, sugiriendo conciencia de esta continuidad, aunque en otros contextos menciona un Darío el Medo, entre el último rey babilónico y el primer rey persa. Figura que presenta problemas históricos, ya que las fuentes cuneiformes y griegas documentan que Ciro el persa conquistó Babilonia directamente en el 539 antes de la era común sin reino medo intermedio. Algunos estudiosos interpretan Darío el Medo como confusión textual o título alternativo de Ciro.
otros como gobernador medo nombrado por Ciro, otros como figura literaria más que histórica. El imperio persa aqueménida, fundado por Ciro II, constituyó la entidad política más grande que el mundo antiguo había visto hasta ese momento, extendiéndose desde el Valle del Indo en el este hasta Tracia y Egipto en el oeste, desde Asia Central en el norte hasta el Golfo Pérsico en el sur. Ciro se presenta en fuentes tanto persas como babilónicas y bíblicas con características inusualmente positivas para un conquistador. El cilindro de Ciro, artefacto de arcilla inscrito en escritura cuneiforme, descubierto en Babilonia en 1879, presenta la conquista de Babilonia como liberación pacífica donde Marduk, disgustado con el último rey babilónico Nabonido, entregó la ciudad a Ciro sin batalla. El cilindro proclama que Ciro restauró cultos tradicionales, repatrió poblaciones deportadas y reconstruyó santuarios, presentándose como gobernante legítimo elegido por los dioses para restaurar orden y justicia. El libro de Isaías, en pasajes que críticos textuales generalmente datan del período exílico, designa a Ciro como ungido del Señor, ese término mesiánico aplicado a rey extranjero que cumple propósitos divinos liberando a los exiliados judaítas. El edicto de Ciro permitiendo retorno de judaítas a Jerusalén y reconstrucción del templo, preservado en los libros de Esdras y Crónicas, encuentra apoyo en la política persa documentada de tolerar y apoyar cultos religiosos locales como estrategia de control imperial mediante legitimación religiosa multicultural. La administración del imperio persa, documentada en archivos cuneiformes de Persépolis, textos arameos en papiro de Egipto y fuentes griegas, especialmente las historias de Heródoto, empleaba estructura de satrapías, provincias gobernadas por sátrapas que funcionaban como virreyes con considerable autonomía local, pero sujetos a supervisión central mediante inspectores reales. El sistema de caminos que facilitaba comunicación rápida mediante postas de relevos de mensajeros y ejército profesional complementado con contingentes de pueblos súbditos. La diversidad étnica, lingüística y religiosa del imperio se manejaba mediante política de tolerancia pragmática que permitía continuidad de costumbres locales mientras se exigía lealtad política y tributación regular. La inscripción de Beistún, texto monumental tallado en acantilado en Irán occidental por Darío, primero aproximadamente en el 519 antes de la Era Común, proclama en 3 lenguas, persa antiguo, elamita y acadio babilónico, la legitimidad de Darío tras suprimir rebeliones que siguieron la muerte de Cambises II. El uso de 3 sistemas de escritura reflejaba la naturaleza multiétnica del imperio y la necesidad de comunicar autoridad real en idiomas comprensibles para diferentes poblaciones súbditas. El conflicto entre Persia y las ciudades-estado griegas durante los siglos V y IV, antes de la Era Común, inmortalizado en las narrativas de Heródoto, Tucídides y Jenofonte, culminó en la conquista del imperio persa por Alejandro Magno de Macedonia, entre el 334 y el 330 antes de la Era Común. Las campañas de Alejandro, documentadas en fuentes griegas y romanas, escritas generaciones después de los eventos, ya que no sobrevive historia contemporánea completa, transformaron radicalmente la geografía política y cultural del antiguo cercano Oriente. Y la victoria de Alejandro en la batalla de Gaugamela, en el 331, antes de la Era Común, destruyó efectivamente el poder persa, permitiendo conquista de Babilonia, Susa, Persépolis y las capitales orientales del imperio. La muerte prematura de Alejandro en Babilonia, en el 323 antes de la Era Común a edad de 32 años, probablemente por enfermedad, aunque teorías de envenenamiento han circulado desde la antigüedad, dejó imperio sin sucesor claro, precipitando guerras entre sus generales conocidos como diádocos, sucesores. Estas guerras resultaron eventualmente en división del imperio de Alejandro en varios reinos helenísticos gobernados por dinastías macedonias. El reino seleucida, fundado por Seleuco I Nicátor,
uno de los generales de Alejandro, controlaba inicialmente territorio desde Anatolia hasta el Valle del Indo, aunque perdería gradualmente regiones orientales ante el imperio parto emergente y enfrentaría desafíos continuos en sus territorios occidentales. El reino ptolemaico en Egipto, fundado por Ptolomeo I, otro general de Alejandro, y el reino seleucida compitieron por control del Levante, incluida Palestina, territorio que cambió de manos múltiples veces durante el siglo III antes de la era común. Los judíos de Palestina vivieron bajo dominio ptolemaico hasta el 198 antes de la era común, cuando el rey seleucida Antíoco III conquistó la región. Esta transferencia de control tendría consecuencias profundas durante el reinado de Antíoco IV Epífanes, quien entre el 167 y el 164 antes de la era común implementó políticas de helenización forzosa que incluían prohibición de prácticas judaicas tradicionales, profanación del Templo de Jerusalén mediante instalación de culto a Zeus, y persecución de quienes se resistieran. Estas políticas provocaron la revuelta macabea, rebelión documentada en los libros de los macabeos y en las antigüedades judías de Flavio Josefo, que eventualmente estableció dinastía asmonea independiente judía. El libro de Daniel contiene sección de visiones apocalípticas, en capítulos 7 a 12, que muchos estudiosos consideran compuestas durante la persecución de Antíoco IV, empleando simbolismo críptico para referirse a eventos contemporáneos presentados como profecía antigua. La visión de Daniel 7 presenta 4 bestias emergiendo del mar, secuencia que reinterpreta el esquema de 4 reinos del sueño de la estatua, pero con simbolismo más elaborado y amenazante. La cuarta bestia, terrible y espantosa, y extremadamente fuerte, con dientes de hierro y 10 cuernos, corresponde al cuarto reino de hierro del sueño de Nabucodonosor. Un cuerno pequeño emerge entre los 10, arrancando 3 de los primeros cuernos, hablando palabras arrogantes contra el Altísimo, oprimiendo a los santos e intentando cambiar tiempos y ley. Los intérpretes histórico-críticos identifican este cuerno pequeño con Antíoco IV Epífanes, cuyas políticas contra el judaísmo tradicional corresponden a la descripción de cambiar tiempos y ley. La promesa que sigue da que juicio divino destruirá este cuerno y que el reino será dado a los santos del Altísimo, funcionaría como mensaje de esperanza para judíos sufriendo persecución, afirmando que el poder opresor presente está limitado temporalmente y será reemplazado por reino eterno divino. La literatura apocalíptica judía y posteriormente cristiana desarrolló extensamente el marco de 4 reinos, culminando en reino divino eterno. El concepto de edades históricas sucesivas bajo poderes humanos temporales, progresando hacia intervención divina final que establece orden permanente, proporcionó estructura, mediante la cual comunidades religiosas marginadas podían interpretar su sufrimiento presente como momento transitorio dentro de plan divino más amplio. Esta perspectiva permitía mantener esperanza y resistencia ante opresión política mediante recontextualización de poder imperial aparentemente omnipotente como fenómeno temporal destinado a destrucción. La imagen de piedra cortada sin manos humanas que destruye la estatua y se convierte en montaña. Llenando toda la tierra, simbolizaba intervención divina directa, estableciendo reino, no construido por poder humano, sino por acción de Dios. Los autores del Nuevo Testamento reinterpretaron este simbolismo, identificando la piedra con Jesucristo y el reino con la Iglesia, o el reino escatológico que Cristo establecería en su segunda venida. El apóstol Pedro, en su primera epístola, cita Salmo 118, refiriéndose a Cristo como piedra rechazada por constructores que se convierte en piedra angular, conectando con el simbolismo de Daniel. Los padres de la Iglesia desarrollaron interpretaciones elaboradas del sueño de Nabucodonosor como profecía de la historia mundial desde perspectiva cristiana.
Jerónimo, traductor de la Vulgata latina en el siglo IV de la Era Común, escribió comentario extenso sobre Daniel identificando los 4 reinos como Babilonia, Persia, Grecia y Roma, interpretación que se volvió estándar en exégesis cristiana medieval. La identificación del 4º reino con Roma planteaba cuestión de qué significaba la promesa de su destrucción para cristianos, viviendo dentro del Imperio Romano, especialmente después de que el cristianismo se volviera religión oficial del imperio en el siglo IV. Agustín de Hipona. En La ciudad de Dios, reinterpretó la profecía distinguiendo entre reino terrenal temporal, destinado a perecer, y reino celestial eterno de Dios que coexiste con reinos humanos, pero opera según principios diferentes. Esta interpretación permitía lealtad política al Imperio Romano, mientras se mantenía esperanza escatológica de reino divino trascendente. El concepto de translatio imperii, transferencia de imperio, se desarrolló en pensamiento político medieval, trazando sucesión de poder imperial desde Babilonia a Persia, a Grecia, a Roma, y finalmente a reinos cristianos medievales, legitimando autoridad política contemporánea mediante inserción en secuencia profética divinamente ordenada. La Reforma protestante produjo nuevas interpretaciones del sueño de Nabucodonosor, enfocadas en identificar el 4º reino y sus desarrollos posteriores. Algunos reformadores identificaron los pies de hierro mezclado con arcilla con el Sacro Imperio Romano Germánico, entidad política fragmentada que reclamaba continuidad con Roma antigua, pero carecía de unidad cohesiva. Otros vieron, en la mezcla de hierro y arcilla, referencia a intentos de unificar Europa mediante matrimonios dinásticos que mezclaban linajes reales sin crear verdadera cohesión, como la frase del texto, se mezclarán mediante semilla humana, pero no se adherirán uno al otro. El dispensacionalismo, sistema teológico desarrollado en el siglo XIX, interpretó la profecía futurísticamente, argumentando que la piedra que destruye la estatua representa segunda venida de Cristo, que destruirá sistemas políticos humanos y establecerá reino milenial literal. Esta interpretación generó especulación sobre revival futuro del Imperio Romano, identificado variantemente con la Unión Europea, coaliciones políticas internacionales o estructuras de gobernanza global emergentes. Tales interpretaciones demuestran la flexibilidad del texto profético que permite recontextualización continua, aplicando símbolos antiguos a circunstancias contemporáneas sucesivas. El análisis histórico crítico académico contemporáneo aborda el sueño de Nabucodonosor no como profecía predictiva literal, sino como texto que refleja perspectivas teológicas e históricas de sus autores y audiencias originales. Desde esta perspectiva, el texto emplea historia pasada presentada como profecía futura, técnica literaria conocida como vaticinium ex eventu, profecía después del evento para establecer credibilidad profética antes de abordar eventos contemporáneos aún no resueltos. El detalle histórico preciso de las secciones que describen imperios babilónico, persa y griego, hasta el período seleucida, contrasta con vaguedad de predicciones sobre el establecimiento del reino divino eterno, patrón que sugiere a estudiosos críticos que el texto fue compuesto cuando los primeros eventos eran pasado conocido, mientras el establecimiento del reino permanecía esperanza futura. Entonces, esta lectura no invalida necesariamente significado teológico del texto, pero lo contextualiza como documento producido dentro de circunstancias históricas específicas, respondiendo a crisis del siglo II antes de la Era Común. Los textos de Qumrán, biblioteca descubierta en cuevas cerca del Mar Muerto, incluida en los rollos del Mar Muerto, contienen copias del libro de Daniel demostrando que para el período romano temprano, el texto había alcanzado estatus de escritura autoritativa dentro de algunas comunidades judías. La influencia del esquema de 4 reinos se extendió más allá de contextos judíos y cristianos, apareciendo en tradiciones islámicas medievales que adoptaron y adaptaron cronologías bíblicas integradas con perspectivas coránicas.
Los historiadores musulmanes como Al-Tabari, en el siglo X de la Era Común, incorporaron narrativas de profetas bíblicos, incluyendo Daniel, dentro de historias universales que trazaban desarrollo humano desde la creación hasta el período islámico. La interpretación islámica generalmente identificaba los 4 reinos con imperios preislámicos sucesivos, culminando en el califato islámico como reino final divinamente establecido. Esta apropiación del esquema profético para legitimar nueva formación política religiosa paralela, interpretaciones cristianas anteriores, demostrando cómo textos proféticos funcionan como recursos flexibles para construcción identitaria religiosa y legitimación política a través de culturas y periodos diferentes. La historiografía secular moderna rechaza marcos proféticos deterministas, pero reconoce que sucesión de imperios dominantes constituyó característica real de la historia del antiguo Cercano Oriente. El patrón de ascenso imperial, expansión, dominio regional y eventual declive o conquista por nuevo poder emergente, se repitió múltiples veces. Los acadios bajo Sargón aproximadamente 2350 antes de la Era Común. El imperio de la tercera dinastía de Ur, alrededor de 2100 antes de la Era Común. El imperio paleobabilónico de Hammurabi, aproximadamente 1750 antes de la Era Común. El imperio asirio, especialmente en sus fases media y neoasiria. El imperio neobabilónico. El imperio persa aqueménida. El imperio de Alejandro y los reinos helenísticos, el imperio parto, el imperio romano. Cada uno de estos dominó amplias regiones mediante combinaciones de superioridad militar, organización administrativa efectiva, ideología legitimadora y control de recursos económicos. Y cada uno eventualmente colapsó o fue conquistado por factores que incluían sobreextensión territorial, desafíos de sucesión dinástica, rebeliones internas, competencia de rivales externos o combinaciones complejas de presiones múltiples. El reconocimiento de este patrón recurrente no requiere interpretación teológica determinista, pero tampoco invalida que autores antiguos pudieran observar estos patrones y conceptualizarlos mediante marcos teológicos que atribuían ascenso y caída de imperios a providencia divina. La fascinación duradera con el sueño de Nabucodonosor refleja su función como metáfora poderosa de temporalidad del poder político humano. Los imperios que parecen permanentes e invulnerables en su momento de gloria, eventualmente se fragmentan y son reemplazados, proceso que la historia documenta repetidamente. La secuencia descendente de metales de oro a arcilla, mezclada con hierro, captura intuitivamente el sentido de que el poder se vuelve más difuso, fragmentado y menos coherente a través del tiempo. Aunque evaluación histórica objetiva cuestionaría si imperios posteriores eran necesariamente más débiles que los anteriores. El imperio romano, frecuentemente identificado con el Cuarto Reino, fue considerablemente más grande, más duradero y más efectivamente administrado que el imperio neobabilónico asociado con la cabeza de oro. Sin embargo, la percepción de declive moral o cultural desde Edad Dorada pasada es tema recurrente en literatura de múltiples culturas, reflejando quizás tendencia humana a idealizar el pasado y percibir el presente como deterioro. El historiador romano Tácito, escribiendo a finales del siglo I de la Era Común, lamentaba el declive de virtudes republicanas bajo el Principado imperial, perspectiva que invierte la valoración, ya que desde perspectiva administrativa, el imperio era más efectivo que la república. El simbolismo de piedra que se convierte en montaña llenando toda la tierra emplea metáfora común en el antiguo Cercano Oriente, donde montañas representaban moradas divinas, estabilidad cósmica y centros del mundo ordenado. El Templo de Jerusalén, construido en el monte Moria, era conceptualizado como montaña cósmica, axis mundi conectando cielo y tierra. El Salmo 48 describe el monte Sión como hermoso en elevación, gozo de toda la tierra, monte del norte, ciudad del gran rey.
Esta geografía sacralizada, donde lugares específicos funcionaban como puntos de contacto entre realidades divinas y humanas, estructuraba percepción espacial religiosa antigua. La imagen de piedra, que crece hasta llenar toda la tierra, invierte la construcción humana de la estatua, reemplazando estructura artificial compuesta de múltiples materiales por sustancia natural única de origen divino que alcanza extensión universal mediante crecimiento orgánico más que conquista militar. Esta inversión implica contraste entre reino divino establecido mediante poder inherente versus imperios humanos mantenidos mediante fuerza coercitiva y eventualmente destinados a fragmentación. La interpretación del sueño concluye afirmando que el Dios del cielo ha revelado al rey lo que sucederá en el futuro. Sé que el sueño es verdadero y su interpretación confiable. Nabucodonosor responde, según la narrativa, postrándose ante Daniel, ordenando que le presenten ofrendas y reconociendo que el Dios de Daniel es Dios de dioses y Señor de reyes, revelador de misterios. Esta respuesta, viniendo del emperador caracterizado como cabeza de oro de la estatua, establece subordinación del poder político terrenal al poder divino trascendente. El monarca más poderoso del mundo conocido reconoce autoridad superior del Dios que revela el futuro y determina destinos imperiales. La estructura narrativa afirma así teología de soberanía divina sobre historia humana, tema central de literatura profética y apocalíptica bíblica. Los eventos históricos no se desarrollan mediante azar o únicamente mediante decisiones humanas, sino según plan divino que asegura cumplimiento de propósitos últimos de Dios, independientemente de apariencias contrarias en periodos de opresión o crisis. Las excavaciones modernas en Babilonia han revelado tanto la gloria material del imperio neobabilónico como su fragilidad final. Los ladrillos inscritos, recuperados de estructuras palaciegas y templos, llevan sellos proclamando Nabucodonosor, rey de Babilonia, proveedor de Esagila y Ecida, hijo primogénito de Nabopolassar, rey de Babilonia. Afirmaciones de poder y piedad que parecieron inmutables en su momento, pero ahora se leen en fragmentos dispersos en museos. El declive de Babilonia comenzó poco después de la muerte de Nabucodonosor, cuando sucesores débiles no pudieron mantener cohesión imperial. Nabonido, último rey del imperio neobabilónico, alienó al sacerdocio de Marduk mediante su preferencia por el culto del dios lunar Sin, facilitando eventualmente la capitulación de Babilonia ante Ciro en el 539 antes de la era común con resistencia mínima. El cilindro de Ciro presenta esta transición como restauración del orden apropiado después del gobierno impío de Nabonido, demostrando cómo nuevos poderes empleaban retórica religiosa para legitimar conquistas presentándolas como cumplimientos de voluntad divina más que agresiones militares. Babilonia continuó existiendo como ciudad importante bajo dominios persa, helenístico y parto. Pero su significación gradualmente disminuyó mientras nuevas capitales como Persépolis, Seleucia y Ctesifonte asumieron primacía política. Para el período islámico temprano, Babilonia había sido completamente abandonada. Sus ladrillos cocidos excavados para construcción en sitios cercanos, sus canales de irrigación colapsados, sus campos revertidos a desierto. Cuando viajeros europeos comenzaron a visitar las ruinas en el siglo XIX, montículos amorfos cubiertos de arena eran todo que permanecía de la ciudad que había dominado el antiguo cercano Oriente. Las excavaciones arqueológicas reconstruyeron parcialmente la gloria material de Babilonia mediante análisis paciente de estratos de ocupación. Pero la ciudad viva con sus procesos sociales, económicos y culturales complejos está irrecuperablemente perdida. Se conocible solo mediante fragmentos materiales y textos que documentan aspectos limitados de realidades que fueron ricas y multidimensionales. Este destino, compartido por todos los imperios del sueño de Nabucodonosor, verifica empíricamente la intuición central de la visión, que construcciones humanas de poder político
son transitorias, sujetas a transformación histórica que eventualmente reduce incluso los más grandiosos logros a objetos de estudio arqueológico. La persistencia del texto del sueño de Nabucodonosor, a través de más de 2 milenios, contrasta con la desaparición de los imperios que describe. Las palabras atribuidas a Daniel han sido copiadas, traducidas, comentadas, memorizadas y reinterpretadas por comunidades sucesivas, mientras los palacios de Nabucodonosor se erosionaban y las capitales persas, griegas y romanas, experimentaban sus propios ciclos de gloria y declive. Esta durabilidad textual sugiere que la visión tocó algo fundamental sobre la experiencia humana de poder político y su inevitable transitoriedad. Cada generación enfrenta imperios que parecen permanentes, sistemas de poder que se presentan como inevitables y naturales, estructuras que afirman estabilidad eterna. La historia demuestra repetidamente que tales afirmaciones son ilusorias, que todos los sistemas políticos humanos están sujetos a transformación mediante presiones internas y externas, que eventualmente producen reorganizaciones fundamentales. El reconocimiento de esta transitoriedad puede generar pesimismo nihilista que concluye que nada importa si todo es temporal, o puede producir humildad saludable que modera pretensiones de poder absoluto y abre espacio para esperanza de que opresiones presentes, sin importar cuán formidables parezcan, no son destinos permanentes.